Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridos amigos amantes a la cultura? Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy es viernes 4 de julio del año 2025 y una vez más, como siempre, agradeciendo a la Divina Providencia porque nos está permitiendo entrar en contacto con ustedes para continuar compartiendo nuestros acostumbrados temas educativos y temas culturales que los hacemos todas las semanas. Como por ejemplo para el día de hoy, para mí personalmente es una gran oportunidad de que voy a tener esa ocasión de compartir un tema que nunca antes se había visto durante la vida humana. Porque se trata de ver nada menos sobre la independencia de las 13 colonias norteamericanas que ocurrió aquel 4 de julio de 1776, razón por la cual el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, se está celebrando una fiesta grande, una fiesta de independencia, celebrando sobre la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para ver el contenido de este tema, que estamos añadiendo algunas informaciones valiosas para que ustedes pudieran conocer, les invito entonces a que continúen viendo el siguiente video. Así es, queridos amigos, amantes a la cultura que son de distintas regiones y pueblos profundos del Perú, reciban mis gratitudes de saludo, así como también desde aquí, desde la ciudad de San Francisco, quiero expresar mi saludo de confraternidad a mis queridos amigos de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, del Ecuador, de España, de China y también a mis compatriotas peruanos, porque conjuntamente con ustedes voy a tratar este tema relacionado a la independencia de las 13 colonias norteamericanas que ocurrió nada menos que aquel 4 de julio de 1776. Es un acontecimiento histórico social que nunca antes se había visto en el mundo entero. Esta independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos es el primer acontecimiento histórico social que ocurrió por primera vez en el mundo entero y que ha dejado muchas enseñanzas y que por lo tanto razón por la cual el día de hoy precisamente aquí en los Estados Unidos se está llevando a cabo una fiesta grande, una fiesta que es para recordar sobre las luchas independentistas de las 13 colonias norteamericanas. Pero antes de ver este tema, también permítame hacerles recordar para que conocieran un poquito sobre cómo estaba repartida el continente americano antes de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Canadá y Estados Unidos bajo el dominio de los ingleses. México y todos los países hacia el sur, incluidos Centroamérica y los que están ubicados también en el Mar de las Antillas o Mar Caribe, bajo el dominio de los españoles, con la única excepción del Brasil, que estuvo bajo el dominio de los portugueses. Así estuvo prácticamente repartida nuestro continente americano. Pero como nuestro tema trata de ver sobre la independencia de las 13 colonias norteamericanas, vamos a concentrarnos a desarrollar este tema. Comenzando de la siguiente manera,
¿Dónde estuvo ubicada las 13 colonias norteamericanas? Nada menos que en el actual territorio de los Estados Unidos, en la parte costa, bañado por el Océano Atlántico. ¿Y qué país fue el que se encargó de colonizar a estas 13 colonias que estaban ubicadas en territorio norteamericano? Nada menos que el país europeo representado por Inglaterra. ¿Desde qué año comenzó este país europeo representado por Inglaterra a tener hegemonía, a colonizar a las 13 colonias norteamericanas a partir del siglo XVI y los siglos XVII, cuando era nada menos rey de Inglaterra, Jorge III? A partir de ese entonces comenzó a llevarse a cabo lo que se llama las colonizaciones de estas tierras norteamericanas. ¿Y cuáles fueron esas 13 colonias que se habían ubicado en la costa oriental del actual territorio de los Estados Unidos, bañado por el Océano Atlántico? Fueron los siguientes: Massachusetts, Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estos eran las 13 colonias norteamericanas. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas que venía desarrollando las 13 colonias norteamericanas? Nada menos que la agricultura como principal actividad económica. Luego venía el pastoreo, el obrajeo, la minería, la pesca, el comercio, así como también la artesanía. Pero todas estas actividades, como es de saber, estaba controlada y estaba supervigilada por el país de Inglaterra como país colonizador. ¿Cuáles fueron las causas que dieron al estallido de la sublevación de las 13 colonias norteamericanas frente al poder de Inglaterra? Fue un problema interno que venía afrontando Inglaterra frente a Francia. ¿Cuál era ese problema? La Guerra de los 7 años. Guerra que comenzó en 1756 y que culminó en 1763. Un dato que te alcanzo, joven estudiante, para que tengas en cuenta que cuando vayas a dar tu examen de admisión suele venir también como preguntas y que por lo tanto, si estás atento, no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Cuál era el motivo de la sublevación de las 13 colonias? La Guerra de los 7 años que venían enfrentándose Inglaterra frente a Francia. ¿Cuándo comenzó esta guerra? En 1756 y terminó en 1763. Y como es sabido, toda guerra siempre trae consigo crisis económica. Si bien es cierto, Inglaterra fue en teorías la que estuvo mejor privilegiada o que la que habría ganado en este conflicto bélico con Francia, pero también hay que aclarar y hay que hacerle saber a cada uno de ustedes que esta guerra le originó a Inglaterra una dura crisis económica a tal punto que no pudo sufragar sus propios gastos como Estado, ni tampoco poder un poco aliviar la parte económica de la población de Inglaterra. Por lo tanto, frente a esta crisis económica originada por la Guerra de los 7 años, lo más fácil que hizo el Parlamento inglés, ¿cuál fue? Aprobar una serie de leyes, una serie de nuevas políticas económicas en búsqueda de solucionar las crisis económicas. Y qué bueno hubiera sido que los propios ingleses
las que tendrían que solucionar su problema económico. No, lo que hicieron, ¿cuál era? Echarle la pelota, darle esta tarea, aplicarle estos impuestos, nada menos, a las 13 colonias norteamericanas que no habían sido los responsables, los que no habían originado esta crisis económica que venía gozando, ¿quién? Inglaterra. Y ahora los sacrificados iba a ser las 13 colonias norteamericanas. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que las 13 colonias iban a quedar de brazos cruzados y aceptarlo por aceptar? No. Lo que hicieron las 13 colonias fue rechazar estas medidas económicas, estas nuevas políticas económicas conocidas como impuestos, que los fue aplicado a las 13 colonias norteamericanas. ¿Y saben cuáles eran estos impuestos? Simplemente como eran grandes consumidores de los productos, que lo vamos a mencionar, el Parlamento inglés que dijo, hay que aplicar las nuevas medidas, nuevos impuestos, que paguen más tributos, para que con ellos solucionemos la crisis económica de Inglaterra. ¿Cuáles fueron estas medidas económicas? La ley del timbre de 1773. ¿Qué decía la ley? Que todo tipo de documento escrito, partida de nacimiento, de matrimonio, de bautizo, de difusión, de compra-venta, etcétera, etcétera, deben llevar un timbre, y en ese timbre debe ser pagado por los colonos. ¿Cuál es la segunda medida económica? La ley del azúcar. Como el azúcar era consumido duro por los colonos, esta ley fue aplicada en 1774. Y en tercer lugar tenemos la ley del té. También como era un producto que era bien consumido por los colonos y esta ley fue aplicada en 1775, ninguna de estos tres impuestos, de estas tres leyes, fueron aceptados por los colonos norteamericanos. Por lo tanto, ¿qué hicieron los colonos? Comenzaron ellos a reclamar. No aceptaron estos impuestos, argumentando que ellos no habían originado la crisis económica que se venía produciendo en Inglaterra y que por tanto no estaban llanos a aceptar estos tipos de aplicaciones de nuevas leyes o de nuevos impuestos. Además, comenzaron entonces a reclamar y a exigirle al rey de Inglaterra, Jorge III, para que dejara sin efecto esta ley, es decir, que anulara, porque los colonos estaban llanos y estaban prestos a no aceptar de ninguna manera la aplicación de estos impuestos. Entonces, la reacción así fue de las 13 colonias. Y como es sabido, toda autoridad no hace caso siempre omiso y no atiende los reclamos del pueblo. Jorge III, como no aceptaba y no resolvía los reclamos de las 13 colonias norteamericanas para que dejara sin efecto a las leyes, las 13 colonias norteamericanas comenzaron a organizarse y se inició de esa manera la guerra, que comenzó en 1775 y culminó en 1783, cuando Inglaterra acepta la declaración de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Entonces comenzó reuniones, más reuniones, en congreso, más congresos, hasta que por fin en el segundo congreso continental, que fueron realizados por los colonos norteamericanos en Filadelfia, y que comenzó estas reuniones desde el 10 de mayo de 1775, reuniones, más reuniones, hasta que por fin aquel 4 de julio de 1776, reunido los representantes de cada una de las 13 colonias norteamericanas en Filadelfia, redactaron el acta de la independencia, por la cual ellos se declararon independientes del dominio inglés, eligiendo como primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a George Washington. Así
Así entonces se comenzó a redactar el Acta de la Independencia, acta que fue redactado nada menos por el intelectual de ese entonces, Thomas Jefferson, y que luego esta acta fue revisado nada menos por los hombres más intelectuales, por los hombres que estaban al frente de estos movimientos revolucionarios para conseguir su independencia política, tales como, por ejemplo, John Adams, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson. Así entonces quedó redactada y firmada el Acta de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que estas luchas se había comenzado en 1775 y que terminó en 1783, cuando Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Y además también reiteramos cuando George Washington fue nombrado como primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así nació el nuevo estado de Estados Unidos de Norteamérica. Además también George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson han sido considerados como los padres de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, si habíamos visto las causas que dieron origen a la independencia de las 13 colonias norteamericanas, sería necesario entonces también que veamos ahora ¿y cuáles fueron las consecuencias que dio origen la independencia de las 13 colonias norteamericanas? Entonces, ahora veamos ¿y cuáles fueron las consecuencias que dio origen la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica? En primer lugar, recordándoles de que nunca en la historia de la vida humana había habido o se había conocido una sublevación de alguna colonia en el mundo entero que se haya sublevado contra su opresor, tal igual como lo hizo las 13 colonias de Estados Unidos. En segundo lugar, este ejemplo de sublevación, este ejemplo de lucha, este ejemplo de buscar y de conseguir su independencia política, como lo hizo las 13 colonias norteamericanas, ha dejado como ejemplo para que en el mundo entero también se fueran produciéndose movimientos revolucionarios, como por ejemplo el estallido de la Revolución Francesa que ocurrió aquel 14 de julio de 1789. Y así también podemos encontrar muchos movimientos de independencia, como la independencia de Argentina en Sudamérica, como la independencia de Chile también en Sudamérica, así como también la independencia del Perú, que comenzó su proceso aquel 28 de julio de 1821, iniciado por don José de San Martín y culminado posteriormente por el libertador don Simón Bolívar, que vino al Perú e inició la guerra de Junín o la batalla de Junín, luego la batalla de Ayacucho. Con el triunfo de estas dos batallas le obligamos a los españoles a firmar un documento llamado la Capitulación de Ayacucho, que fue firmado aquel 12 de diciembre de 1824, con el cual España reconocía la independencia política del Perú. Entonces estamos encontrando que gracias a estas luchas y ejemplos que nos dejó las 13 colonias norteamericanas que consiguieron su independencia frente al poder inglés, ha dejado muchas enseñanzas para el mundo entero.
Esto es el tema que hemos querido compartir conjuntamente con ustedes y esperando que les agrade, por lo tanto difundan y recuerden que el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, entonces se está llevando a cabo una fiesta grande porque se está celebrando nada menos la independencia política de las 13 colonias norteamericanas ocurridas aquel 4 de julio de 1776. Muy buenas tardes, queridos amigos amantes a la cultura.